Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y tener la paciencia de esperar. Como siempre pasa en estas oportunidades, hay algunos problemitas técnicos, pero que ya estamos solucionando. Bueno, les doy la bienvenida entonces, yo soy Débora Huxek y les agradezco que se sumen a esta convocatoria que tiene por finalidad el día de hoy analizar el último caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, denominado Dobbs versus Women's Health Institution. ¿Por qué vamos a analizar este caso? Te estarás preguntando. Bueno, lo cierto es que este caso contempla, habla, trata de un tema absolutamente controvertido para toda la comunidad, no solamente en los Estados Unidos, sino también para toda Latinoamérica. Como sabemos, hay movimientos en favor de la implementación del aborto, del reconocimiento como un derecho legal a abortar, y también hay movilizaciones que se oponen a considerar al aborto como un derecho, de las denominadas movilizaciones pro vida. En este sentido, este fallo, Thomas Dobbs versus Jackson Women's Health, trata este tema, lo aborda de manera muy sofisticada, muy rica, porque analiza los hechos, los antecedentes, los preceptos legales y todo tipo de cuestiones vinculadas a resolver este tema, que es trascendental, como les decía previamente, porque en toda Latinoamérica este tema está en pleno auge. Muchos países están debatiendo en sus congresos la posibilidad de implementar una ley que habilite el aborto, y también otros países, como en el caso de la Argentina, este derecho, esta implementación ha sido receptada legislativamente de manera muy reciente, con lo cual es sumamente importante que podamos conocer qué es lo que sucede en los Estados Unidos, puesto que tanto en la Argentina como en toda América Latina sus precedentes son citados para fundamentar las decisiones judiciales en nuestros países. Pues bien, el tema, más allá de la resolución que la podemos anticipar, trae varios análisis que vamos a poder ir debatiendo, y los invito a ustedes a que compartan, por supuesto, sus opiniones, sus comentarios, porque es sumamente importante. A ver, un segundito, ¿se escucha ahora? También. Bueno, como les decía, más allá de esta controversia que es tan actual, este fallo de la Corte Suprema de Justicia llega 49 años después a dejar atrás, a dejar sin efecto una doctrina que es considerar el derecho al aborto como un derecho constitucional. Es decir, que en el 2022 la Corte Suprema de los Estados Unidos deroga a través de su sentencia el derecho al aborto. Al menos esto es lo que parece surgir de una lectura rápida, si se quiere, de una lectura sin ingresar a lo que los considerandos de este fallo dicen. Es por esto que es importante comprender en qué se basa la Corte Suprema de los Estados Unidos para derogar dos precedentes que vamos a abordar a continuación. Estamos hablando del fallo Roe versus Wade de 1973 y del fallo Planned Parenthood versus Casey de 1992. ¿Qué pasó en 1973? Lo cierto es que una mujer que ya tenía 2 hijos y que los había dado en adopción, se presenta con un grupo, una organización de abogadas pro aborto, de abogadas feministas, a reclamar su derecho a abortar. Ella estaba embarazada en esta tercera oportunidad y para acceder a este derecho manifestó que el embarazo había sido producto de una violación en grupo, lo que nosotros llamamos en la Argentina violación en manada.
Es así que esta mujer, cuyo nombre real es Jane Roe, utiliza un nombre de fantasía para ocultar su identidad, y ahí es que la conocemos con el nombre de Jane Roe. Esta mujer tenía la intención entonces de que en el estado de Texas se legalice, se le autorice a ella en particular su derecho a acceder al aborto. ¿Y qué sucede? Este derecho no era un derecho reconocido hasta ese momento. Lo que sucede es que la Corte admite tratar este caso, considera que ese derecho es un derecho constitucional, no de los consagrados explícitamente, sino implícitamente se desprendía de la 14ª enmienda, que contempla el derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad y a la privacidad. Es la interpretación que a través de distintos fallos de la Corte Suprema se fue desprendiendo. Entonces, la Corte acepta el caso, considera que hay una cuestión federal, como la conocemos en nuestros países, y trata el asunto manifestando que debía prevalecer el derecho a la privacidad de la mujer por sobre el derecho del Estado a regular qué es lo que esta mujer hacía o dejaba de hacer con su embarazo. Por lo tanto, reconoce su derecho a la libertad de su propio cuerpo como un ámbito de la autonomía de la voluntad sobre la cual el Estado no se podía inmiscuir. Y además de legalizar el aborto y entender que se trataba de un derecho constitucional, repito, no explícitamente establecido, sino implícitamente se podía interpretar como un alcance extendido de la 14ª enmienda, es que además de habilitar el derecho al aborto, lo que hace es dividir el embarazo en 3 trimestres. Y ahí determina que durante el primer trimestre, la mujer es libre de acceder al aborto sin ningún tipo de limitaciones. En el segundo trimestre, los estados, como tienen mayor interés a preservar la vida de la madre, pueden entonces de alguna manera regular el acceso al aborto. Pero finalizado el segundo trimestre, como el feto ya era, se reconoce este término como la viabilidad, es decir, que el feto podía vivir fuera del seno materno, allí el Estado tiene un interés en proteger esta vida de un ser humano no nacido y entonces puede restringir el derecho al aborto. Esta doctrina se mantuvo inalterable por casi 20 años, hasta que llegó en el año 1992 otro planteo, que es el planteo del caso Planned Parenthood versus Casey, o Casey, como se lo reconoce, donde en el estado de Pensilvania se intentó establecer algunas condiciones a los efectos de que las personas, las mujeres, sean autorizadas a la práctica abortiva. Por ejemplo, dentro de estas condiciones se requería, si la mujer estaba casada, de la autorización del consentimiento de su esposo, o también de que tenía que tener un plazo para poder reflexionar respecto a si era conveniente o no practicarse el aborto, además del consentimiento informado, además de decirle que había otros métodos, tal vez a su alcance, para que ella evitara el aborto. Es así entonces que Planned Parenthood, que es, forma parte de un grupo económico muy poderoso en el mundo, porque es quien tiene la mayor cantidad de clínicas abortivas en el mundo, y se informa que hay más clínicas abortivas en el mundo que McDonald's, por ejemplo, es decir, que detrás del aborto hay un gran negocio. Planned Parenthood interpone una acción para que se deje sin efecto esas condiciones que imponía el estado de Pensilvania para que las mujeres puedan acceder al aborto. Decía que estas condiciones afectaban el derecho libre de la mujer a acceder al aborto, consagrado en el fallo Roe versus Wade, que era su antecedente. Así es que nuevamente la Corte decide
decide una vez más tomar esta discusión central para toda sociedad y resuelve en varios sentidos. En primer lugar, la Corte estaba dividida. Había dos jueces que estaban a favor de mantener Roe. Otros 4 jueces estaban a favor de anular Roe, y 3 jueces entendieron que la Constitución Nacional no protegía el derecho al aborto. Sin embargo, decidieron mantener el stare decisis, es decir, lo que se había establecido en el fallo anterior. ¿Para qué? Para generar certidumbre jurídica, y en este sentido sostuvo en lo principal lo resuelto en el fallo anterior, en el fallo Roe, es decir, que el aborto, más allá de las discusiones que ellos tuvieron internamente y que están expresadas en sus considerandos, era un derecho constitucional. Ahora bien, no lo sostuvo en su totalidad, sino que quitó esto de dividir el embarazo por trimestres, con lo cual, como inferencia lógica, ustedes podrán determinar que se habilitó que se pudiera practicar el aborto sin límite temporal, es decir, durante toda la vigencia del embarazo. Esta es la situación que se dio desde 1992 hasta el 2022, fecha actual. Con lo cual hay estados, por ejemplo, el de Nueva York o Washington, D.C., que aceptan, que admiten que las mujeres puedan practicarse el aborto hasta incluso antes de parir. Ustedes me dirán, sacarán sus conclusiones respecto a qué consideran de esta posibilidad, ¿no? Cuando el feto ya está completamente formado, cuando ya traspasamos la etapa de la viabilidad, que en el fallo Roe se había establecido entre la semana 24 y la semana 28. Lo cierto es que la situación volvió a acrecentar el debate entre los movimientos que entendían que este era un derecho sagrado que debía mantenerse, y los movimientos pro vida que decían que en realidad era una manera de aniquilar una vida inocente, ¿sí? El silencio de los inocentes, es decir, que no hay ser más desvalido que aquel que se encuentra en el seno materno y por lo tanto necesita de mayor protección. Esta es la situación que se daba en Estados Unidos, donde había estados que podían establecer algunas mínimas condiciones para que las mujeres accedan al aborto y otros que no establecían ni plazos ni condiciones para que pudieran acceder al aborto. Hasta que llegamos al año 2020, donde en el estado de Mississippi se dicta una ley, luego de un debate arduo en su parlamento, donde se han escuchado a los distintos movimientos sociales y a científicos médicos que pudieron determinar a partir de cuándo nosotros debemos considerar en pleno siglo XXI que hay vida, porque no es lo mismo lo que sucede, o lo que sucedía, mejor dicho, en 1973, lo que sabíamos en ese momento, que lo que sabemos ahora. Por supuesto, la ciencia ha avanzado y hoy, a las pocas semanas de gestación, la mayoría de las mujeres que saben que están embarazadas van al médico, se hacen una ecografía y pueden ir controlando el crecimiento de ese feto, de ese bebé. Entonces, dado el marco de la situación y teniendo en cuenta que ha cambiado mucho el conocimiento que tenemos sobre el feto y su evolución y su desarrollo, el estado de Mississippi dicta una ley donde dice, ok, aceptamos que se practique el aborto, pero este derecho termina en la semana número 14. Es decir, que luego de la semana 14 ya no pueden acceder al aborto, salvo en 2 excepciones, lo que se conoce como aborto terapéutico o aborto eugenésico. Es decir, aborto terapéutico es aquel que se realiza para proteger la vida o la salud de la madre, es decir, cuando ésta está en riesgo. Por ejemplo, si la mamá tiene un cáncer y necesita hacerse radioterapia, quimioterapia, entonces por lo tanto eso afecta
directa e indirectamente la vida del feto y la suya propia, entonces en esos casos se habilita. U otros casos de urgencia o casos de aborto eugenésico, que son aquellos cuando la malformación del bebé es tan grande que va a impedir su evolución o la vida postuterina. Así que limita, repito, en 14 semanas el derecho a acceder al aborto. Esto no gustó nada a cierto sector de la sociedad y otro sector de la sociedad apoyó este cambio en la legislación del Estado. Lo cierto es que la clínica abortiva que más funciona dentro del estado de Mississippi inició una acción diciendo, manifestando que esta decisión del estado de Mississippi, esta legislación era inconstitucional, puesto que iba en contra de los derechos reconocidos a través de los fallos que acabamos de mencionar, Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey. Gana en primera instancia, gana en segunda instancia, y el debate, por supuesto, se acrecienta, se hace mucho más fervoroso, porque quien tenía que dirimir finalmente esta disputa, luego de 30 años, era nuevamente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y uno podía ver, uno podía seguir las revueltas que se daban en las zonas cercanas a la Corte, los jueces que han sido amenazados por una u otras organizaciones. Pudimos ver cantidad de movilizaciones a nivel internacional, muchas de las cuales consideraban que esto era un retroceso si se derogaba este derecho. Lo cierto es que, más allá de esas presiones, los jueces abrieron el caso a audiencias públicas. Fue el caso que mayor cantidad de amicus curiae receptó desde la vigencia de la Constitución de los Estados Unidos. Escucharon a los movimientos pro aborto, pro vida, científicos, biólogos, médicos, para poder tener un conocimiento acabado respecto a sobre lo que se estaba resolviendo. Sin dudar de que estábamos hablando de vida intrauterina, de una vida humana, del derecho de una persona por nacer. Sin perjuicio de eso, necesitaban argumentos científicos que pudieran instruirlos para tomar una decisión correcta. Ese fue el estado de situación que se presentó. Y lo cierto es que llegaron a una conclusión, basada en los siguientes fundamentos. En primer lugar, hicieron una revisión histórica sobre los antecedentes, tanto legislativos como doctrinarios, como culturales, y las costumbres que reinaban en los Estados Unidos en 1973, es decir, cuando se dictó el fallo Roe. Es decir, dijeron, vamos a volver el tiempo atrás, vamos a analizar qué es lo que pasaba en aquel momento para poder determinar si lo que hizo la Corte en 1973, si lo que consideró como un derecho constitucional al aborto tiene sustento legal, fáctico, jurídico y está acorde a las costumbres de los ciudadanos estadounidenses en aquel momento. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que, revisando toda esa historia, determinaron que en realidad, desde su fundación, desde que Estados Unidos tiene una constitución en 1789, hasta 185 años después, que fue cuando se dictó el fallo Roe, en realidad, en todos los estados, el aborto era considerado un crimen, es decir, un delito. Un delito porque se atentaba contra la vida del feto y además afectaba la salud o la vida de la madre, dependiendo del caso. Por lo tanto, dijeron, todos los estados consideraban a esta acción un delito. Muchos lo condenaban, tanto a la persona que se sometía al aborto voluntariamente como al médico o la persona que lo practicaba. Esta era la situación por la cual no se entiende cómo es posible
que en el caso Roe hayan decidido en un sentido contrario. ¿Y por qué? Acá viene el análisis jurídico sobre el asunto. La cuestión radica en que, como dijimos, no existe en el plexo normativo, en la Constitución de los Estados Unidos, un derecho expreso a abortar. Con lo cual hay que interpretar si se puede deducir implícitamente este derecho de otros derechos, es decir, de otras garantías consagradas en la Constitución Nacional. En aquel momento se entendió que era un desprendimiento del derecho a la privacidad contemplado en la 14ª enmienda, ¿sí? Y que en ese sentido habilitaba extender la 14ª enmienda para garantizar, para proteger a las mujeres que estaban dispuestas a practicar de la voluntad y qué tanta injerencia tenía el Estado para violentar esa autonomía de la voluntad. Pero lo que dicen los jueces de la mayoría, liderando este fallo, el juez Alito, que en aquel momento todos los estados consideraban que era un delito, con lo cual, como sabemos, rige en los Estados Unidos el common law. Es imposible, nos dicen, que la Corte haya interpretado que esto era una derivación de la costumbre de los ciudadanos estadounidenses en este país. No consideraban los ciudadanos estadounidenses que debía protegerse la privacidad de la mujer, la autonomía de la mujer sobre la vida del feto. ¿Por qué? Porque todos los estados lo castigaban. Este es el análisis rico que hace, rico en materia histórica, que hace el juez propinante, el juez Alito. Pero además quiero comentar otra cuestión que para mí es sumamente importante. ¿Recuerdan cuando les dije que esta mujer, Jane Roe, que en realidad tenía otro nombre, dijimos que se llamaba Norma McCorvey, Jane Roe dijo violada en manada. Por eso el caso en violación son muchos en el mundo los que apoyan el derecho a acceder a un aborto en estos casos. Pero lo cierto es que años después, esta mujer confesó públicamente y a través de distintas entrevistas que había mentido, que por consejo legal de su grupo de asesoramiento, es decir, de su grupo de abogados, le dijeron que tenía que mentir en cuanto a los hechos. No podía decir que se había descuidado una vez más, recordemos que ya tenía 2 hijos previamente que los había dado en adopción, no podía decir eso porque ese caso iba a causar mucho rechazo dentro de la comunidad y no la iban a apoyar. Entonces, estas mujeres feministas le recomendaron, le sugirieron o la obligaron, ustedes sabrán porque las que escriben son las abogadas, que dijera esto, que alegara un hecho falso, que alegara falsamente haber sido víctima de violación. Esto fue reconocido por la propia Jane Roe. ¿Y después qué pasó? Porque aquí creo que los hechos son sumamente importantes para que entendamos en qué contexto llegan estas resoluciones. Esta mujer, años después, comenzó a trabajar en una clínica abortiva, donde trabajó por varios años, creo que entre 8 años. Y allí pudo entender que lo que ella estaba viviendo de las prácticas abortivas que se le realizaban a otras mujeres era un acto que ella dijo como un acto del tipo criminal, o sea, era un acto que la dejó marcada psicológicamente para siempre. Tal es así que pasó de ser la cara visible de los movimientos feministas pro aborto a convertirse y ser la cara visible de los movimientos pro vida. Miren la conversión que ella experimentó. Ustedes me dirán, me gustaría saber qué opinan sobre esta falsedad de los hechos que fueron la base sobre la cual se resolvió el caso Jane Roe. Pero la cuestión no termina así. Si bien esto no es
reflejado en la sentencia del reciente fallo de la Corte Suprema en el caso Dobbs, es decir, este tema no lo abordan, sí abordan la falsedad de las citas dogmáticas que se utilizaron para fundamentar el aborto. En aquel momento, los movimientos, las mujeres pro aborto feministas que representaron a Jane Roe, habían citado como fuente un libro de un doctrinario pro aborto, por supuesto, que supuestamente había hecho investigaciones y la había basado en la dogmática penal, en la dogmática basada en las costumbres de los Estados Unidos, que era falso. Se determinó años después, y esto lo han reconocido las propias abogadas, que esa bibliografía que habían citado no tenía la autoridad que se le había dado. Ustedes saben, cuando uno cita, cuando uno necesita justificar una posición, claro está que debe servirse de doctrina destacada en la materia. Bueno, en este caso se le dio a la doctrina un carácter falso, que no tenía, y esto lo expresa textualmente en su sentencia el juez Alito, y coinciden el resto de los jueces que conforman la mayoría. Doctrinarias falsas, y además otra de las cuestiones que aborda este juez Alito, que es el preopinante, tiene que ver con decir, muy bien, en aquel momento supongamos que se hizo una interpretación excesiva del derecho a la privacidad y que nosotros no coincidimos en que es un derecho constitucional de este país, y las legislaciones en aquel momento, donde todos los estados reprimían el aborto y lo castigaban, -4, supongamos que dejamos estos argumentos de lado. Veamos qué pasó. Actualmente, estos temas siguen en debate. Es decir, no vino a traer ese fallo la paz. El avance de la ciencia, sabemos mucho más. Por ejemplo, y cita, en los Estados Unidos, anteriormente, la mujer podía abortar hasta lo que se conocía como periodo de aceleración, es decir, cuando había movimiento intrauterino, es decir, cuando el feto comenzaba a moverse, ahí ya no tenía más derecho de abortar. Luego se extendió con el fallo Roe hasta el momento de la viabilidad, es decir, la posibilidad de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, fuera del seno materno. Muy bien, esa era la situación en algunos estados, pero en la mayoría se prohibía el aborto, ¿sí? En todas sus etapas y facetas. Esto era ley, esto era costumbre, y no fue respetado. Pero entonces dijimos, hechos falsos, doctrina citada con una autoridad atribuida falsamente. No había coherencia entre lo que pasaba legislativamente y en cuanto a la costumbre, la historia de los Estados Unidos, en cuanto a que el aborto no era un derecho, sino un delito. Pero además de eso, dicen, no vino a traer paz social. Y tenemos actualmente, en el 2022, 27 estados que nos están pidiendo que deroguemos Roe versus Wade y que deroguemos, que anulemos la validez de Planned Parenthood versus Casey, que habilitaba el aborto en cualquier etapa del embarazo. Y además dice lo siguiente, y me permito leerlo para ser textual. Actualmente, sino también de distintas versiones que se dan, o distintas visiones que se dan dentro de nuestra comunidad, y todas esas deben ser escuchadas y atendidas. Dice, hay grupos de personas que consideran que hay vida desde la concepción, y por lo tanto el aborto es un crimen contra una vida inocente. Ustedes me dirán si un feto, si un bebé por nacer, es o no una vida inocente. Después dice, hay otro grupo de personas que dice que cualquier regulación del aborto invade el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, lo cual impide acceder a la igualdad. Es decir, si el Estado me invade mi privacidad, me dice que tengo que hacer
en mi propio cuerpo, y además condiciona mi proyecto, mi plan de vida, ser madre cuando yo tal vez no era lo que quería, está afectando la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres, porque a los hombres no se les obliga a una situación similar porque genéticamente, obvio, no están preparados. Y hay una tercera posición que está a favor del aborto en algunas circunstancias, pero no en todas. Y claro, dice, miren las distintas posiciones, los distintos debates que tenemos actualmente dentro de nuestra sociedad. Y no escapa decir que este mismo debate se da a nivel internacional en todos los países de Latinoamérica y también de Europa, que muchos de ellos están revisando la legalidad del aborto en la actualidad. Este fallo dice además lo siguiente, y esto es algo muy importante porque deja en claro que ellos son los precursores y tienen muy claro cuándo hay derecho federal y cuándo hay derecho estatal. Dicen lo siguiente: como el aborto no es un derecho constitucional y como del análisis, del estudio que hemos realizado de la historia, de los precedentes, de los antecedentes, no podemos inferir que ese derecho se desprenda de la 14ª enmienda, no es una cuestión federal, ¿sí? No es algo que la Corte Federal de los Estados Unidos deba resolver, sino que se trata de un derecho común que en todo caso debe ser debatido y regulado por los propios estados. Es decir, anteriormente los que nos predecedieron, los jueces de las cortes anteriores, ejercieron un abuso de autoridad al tratar un tema que no involucraba una cuestión federal, un abuso de autoridad. Miren qué importante esto, es decir, no todas las cuestiones deben ser debatidas por la Corte. La Corte tiene que resolver las cuestiones de derecho federal o aquellas que involucran a la 14ª enmienda. Por lo tanto, dijeron, esto es una cuestión de los estados deberán debatir democráticamente, tratando de convencerse unos a otros y persuadirse de manera interna en cada uno de estos estados, y serán ellos, por mayoría de votos populares, quienes establezcan si el aborto debe ser un derecho y se tiene que legalizar, o debe restringirse en algunos casos, o directamente debe prohibirse. Esto es a lo que llega, la conclusión que llegan por voto de la mayoría 6-3. ¿Y qué más nos dicen entonces? Nos dicen que van a anular, es decir, dejan sin efecto sus dos precedentes, Roe versus Wade de 1973 y Planned Parenthood versus Casey de 1992. Esto es lo que ha resuelto el máximo tribunal de los Estados Unidos. Y aquí, claro está que muchos debates pueden suscitarse. Ustedes me dirán en sus países si van en este sentido, en el sentido que defiende la Corte Suprema, o van en contrasentido. Por ejemplo, en la Argentina, nosotros vamos en contrasentido, es decir, en Estados Unidos se reconoció el derecho al aborto en 1973 y en la Argentina recientemente se dictó una ley que habla de lo que se conoce como interrupción voluntaria del embarazo. Luego vamos a hablar sobre esta cuestión. Voy a ver si hay algún mensaje que necesita ser... no se escucha, me dicen... Bueno, muy bien. Entonces, lo que podemos decir es que este es el estado de la cuestión y que en la Argentina vamos en contrasentido de lo que ha pasado en los Estados Unidos, por eso es importante conocer qué es lo que sucede en sus países. ¿Se legalizó el aborto? ¿No se legalizó? Y además, ¿qué espíritu, qué sentido ustedes consideran que es el adecuado? Bueno, miren, lo cierto, además de que este
este caso Dobbs da por tierra con todos estos derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, a que nadie puede imponerle un plan de vida que ella no desea, a decidir libremente qué quiere hacer con su vida. Hay otras disputas que se dan claramente en este sentido, como por ejemplo, a partir de cuándo se considera que hay vida. Lo que dice esta sentencia del fallo Dobbs de los Estados Unidos es que hay vida desde la concepción. ¿Cuándo se da la concepción? Cuando se une el espermatozoide con el óvulo y luego, obviamente, forman un nuevo ser, con un código genético totalmente diferente. Hay otros que defienden que debe protegerse la vida desde que el útero está ocupado, es decir, recién podemos decir que hay embarazo cuando el útero de la persona está ocupado, de la mujer está ocupado, y esto suele suceder a los 7 días de la gestación, ¿sí? Y además, ¿qué otros debates se nos dan, se nos presentan, más allá de este caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bueno, lo que sucede actualmente es que, si bien, por ejemplo, en la Argentina defendemos que debe protegerse la vida desde la concepción, esto está establecido en nuestro Código Civil siempre desde que tenemos un Código Civil, incluso en el 2015 se dictó un nuevo Código Civil y este término se mantuvo. Lo cierto es que los pactos internacionales de derechos humanos, todos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros, todos defienden también que hay vida desde la concepción y que desde la concepción este ser humano, este sujeto por nacer, necesita ser protegido. Ahora bien, ¿cómo se entiende entonces legislativamente que se dicten leyes que facilitan, que autorizan el embarazo luego de que se produjo, que facilitan el aborto, perdón, en cualquier momento del embarazo o en cualquier estadio o estableciendo plazos? Por ejemplo, en la Argentina, esta ley dictada en el 30 de diciembre del 2020, la ley 27.610, establece que no es punible el aborto que se practica hasta la semana número 14. ¿Sí? Hasta ese momento el aborto no es punible. ¿Y qué pasa después? Ustedes miran, bueno, resulta razonable. Bueno, yo les puedo decir que ¿por qué eligieron la semana 14, no la 16, no la 20 o no la 4? Que es un concepto arbitrario, que no tiene fundamento, porque si consideramos que hay vida desde la concepción, entonces debe protegerse la vida en todo su desarrollo, hasta que ese feto pudiera alcanzar un determinado momento y poder vivir fuera del útero, ¿no? Entonces, ¿por qué se eligió las 14 semanas? Es algo arbitrario, sin demasiado fundamento. Pero además, en la Argentina, la pena para aquellos que practiquen un aborto luego de las 14 semanas es menor, de 1 mes a 3 años, con lo cual hay claramente una decisión de política criminal de no perseguir a la mujer que se practica un aborto o al médico o a cualquier otra persona que se lo practica. ¿Por qué? Por la escasa pena que le corresponde si sobrepasa las 14 semanas. Entonces, en la Argentina el aborto no es punible en 3 situaciones, dijimos. Aborto terapéutico, aborto eugenésico, incluye también el aborto por violación en cualquier estado. Esto ha sido determinado o aclarado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL, y agregamos entonces, a partir del dictado de esta ley, el aborto realizado hasta la semana número 14. Como también decimos que el aborto practicado luego de la semana 14 tiene una pena menor, que en la Argentina estos delitos prácticamente ni se investigan, ni se sancionan tampoco. Entonces es una cuestión de política criminal, en realidad, habilitar el aborto sin distinción temporal, ¿sí? En cualquier estado del embarazo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la mujer dice
que ha sido violada. Ahí también, en ese caso, se exime de punibilidad y tienen que los médicos tratantes orientarla a practicarse un aborto. ¿Qué se exige respecto a esta comunicación de que la mujer ha sufrido o ha sido víctima de una violación? No se exige nada, solamente la mención de haber sido violada y nada más. No se exige denuncia, no se exige declaración jurada, no se exige investigación, mucho menos condena, eso es lógico. Y si uno toma en cuenta este caso que habilitó en los Estados Unidos la figura del aborto legal, el caso Roe, y si uno toma en cuenta que esta mujer mintió para que se legalizara el aborto, entonces uno claramente puede entender que habrá potencialmente, o podrá haber potencialmente mujeres que se presentan a mentir, a decir que han sido violadas para acceder al aborto sin importar en qué plazo del embarazo estén, y que no es verdad. Y en la Argentina, como estas cuestiones, no solamente el aborto no se condena por la escasa pena que tiene, sino que tampoco se condena la falsa declaración, es muy probable que todas estas conductas queden impunes y que se favorezcan entonces estas prácticas que no deberían favorecerse tan abiertamente, o mejor dicho, controlarse. Bueno, sé que hay muchísimos problemas técnicos, así que me parece más interesante poder abordarlo en otra oportunidad con ustedes en vivo, o grabar un video para que ustedes puedan hacer sus comentarios, porque me interesa mucho conocer sus opiniones. Este tema da para mucho más. Simplemente me gustaría cerrar que, como toda libertad, tiene sus límites, por supuesto, y que además uno puede pensar lo que quiere, expresar lo que quiere, pero tiene que actuar conforme a las reglas. Y los límites de mi actuación están dados cuando puedo afectar los derechos de otro, de un tercero, tal como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional de la República Argentina, ¿sí? Las acciones están exentas de la intervención de los magistrados, salvo que dañen a un tercero. Y en este caso está claro que ese tercero es el sujeto por nacer. Es un debate que tenemos que darnos, es un debate que nos permite concientizar a la sociedad, preparar a nuestros hijos para que vivan en la verdadera libertad, que es la decisión de embarazarse o no. Porque una vez que la mujer está embarazada, ya no solamente se está afectando su vida, sino la vida del ser por nacer, del ser humano por nacer, que debería gozar de todos los derechos, porque así está consagrado en los pactos internacionales de derechos humanos, históricamente, y en nuestra legislación. Bueno, eso es todo, lamento los inconvenientes y espero pronto conectarnos. Muchas gracias.